Las sociedades humanas nacieron a partir de la necesidad del individuo de agruparse para mantener la supervivencia y facilitar el acceso a ciertos alimentos, entre ellos los obtenidos por medio de la caza. Seguido de esto, se dio el descubrimiento del fuego, el cual marcó dos puntos claves en este desarrollo de las sociedades. El primero de estos fue un aumento en la biodisponibilidad nutricional de estas proteínas de origen animal, y el segundo fue una herencia o apropiación de este consumo de carne, el cual ha hecho que hasta hoy sea cotidiano el consumo de carne en la gran mayoría de culturas alrededor del mundo. Dentro de las culturas o sistemas de creencias existen algunas pautas o lineamientos, las cuales nos indican cómo debe actuar un individuo frente a ciertos ámbitos. Entre esos ámbitos, por supuesto, se encuentra el alimentario, en el cual nos dice qué está bien o mal de acuerdo a las prescripciones propias de cada religión, que recordemos pueden variar. De igual forma nos indican desde cómo debe ser sacrificado el animal, por qué debe ser sacrificado, quién lo debe sacrificar y algunas fechas o festividades importantes. Todo esto con el objetivo de mantener o preservar la santidad, de acuerdo a cómo lo vea cada religión. Todo esto converge o finalmente hace que la carne o proteína de origen animal tenga un significado más allá de lo material o el simple hecho nutricional y sea empleado como una herramienta de representación santa, sagrada o divina. Iniciando con la religión católica, sabemos por el Anuario Pontificio publicado el año 2017 que existen pocas restricciones dietéticas. Entre las más comunes encontramos que durante la Cuaresma, exactamente en los días miércoles de ceniza y Viernes Santo, se prohíbe o se restringe el consumo de carnes rojas, reemplazándolas principalmente por pescado u otros alimentos de origen vegetal. En cuanto al Islam, estudios nos indican que existen 1.6 billones de musulmanes alrededor del mundo, lo que corresponde al 23% de la población mundial. Para los creyentes de esta religión es muy importante el libro sagrado, el cual es conocido como el Corán, en el cual están definidos conceptos básicos por los cuales rigen su alimentación. Aquellos conceptos como halal para los alimentos puros o aceptados y haram para identificar los alimentos impuros o prohibidos porque son considerados pecaminosos, entre los cuales están las carnes provenientes de animales como el jabalí, el cerdo, las aves de caza y algunos insectos. También cabe destacar que para los musulmanes es muy importante el método por el cual realizan el sacrificio del animal, ya que el método correcto o para que sea un animal puro y apto para el consumo es la degollación o la apertura del tracto alimentario y respiratorio. Según un informe publicado en el año 2010, alrededor del mundo hay 14 millones de judíos, lo cual representa el 0,2% de la población mundial. En esta religión existen muchas normas de conducta para sus seguidores. Entre las restricciones dietéticas encontramos alrededor de 600, las cuales son basadas en el libro Deuteronomio a partir del capítulo 14, el versículo 3 al 21, en el cual se prescriben aquellos alimentos que Dios dio al pueblo judío y que se consideran kosher, o sea, puros, o trefa, que son inmundos. Entre los animales inmundos podemos encontrar los animales que no son rumiantes y o que no tienen pezuña hendida, los animales que provienen del agua que no contengan aletas o escamas, los animales como las aves de presa y los insectos. También se les envía al pueblo que no deben consumir la carne del cordero junto con la leche de su madre. Esto dio pie a que en la religión judía sea altamente discriminado el consumo de carne de cerdo. Durante las fiestas en la Pascua judía se tiene la tradición de consumir cordero, principalmente como fuente de carne, vino y panes sin levadura. En cuanto al hinduismo, estudios nos indican que existe alrededor de 1 billón de practicantes de esta religión, a lo que corresponde el 15% de la población mundial. Una de sus restricciones alimentarias más estrictas es la prohibición del consumo de carne vacuna, ya que consideran que este es un animal sagrado. También se cohíben de consumir carnes o alimentos provenientes de animales, ya que creen en la reencarnación, es decir, consideran que después de la muerte pueden volver en forma de animal. Es tanto que algunos practicantes de esta religión se niegan a consumir huevo, ya que consideran que es vida en potencia. Un dato curioso es que en la India es uno de los países con un mayor número de hatos vacunos para exportación y se destaca en el mercado mundial de carne, a pesar de que ellos no la consumen, sí son grandes exportadores de esta. Alrededor de un 7% de la población mundial, es decir, 488 millones de personas, son practicantes del budismo.
Esta religión tiene como fin ideológico alcanzar el nirvana o la perfección. Es por esto que se evita todo aquello que cause deseo o dependencia, por lo que se considera que el consumo animal y el sacrificio animal los aleja un poco de la búsqueda de esta perfección. Sin embargo, esto no quiere decir que el consumo de carne esté prohibido dentro de esta religión. El consumo de carne está permitido dentro de esta religión siempre y cuando el sacrificio del animal no sea únicamente para consumo humano, sino que tenga otras alternativas de uso. Según datos autorreportados, para el año 2013 los adventistas contaban con 21,9 millones de seguidores a nivel mundial. Esa religión sigue prescripciones dietarias muy parecidas a las que se estipulan en el Antiguo Testamento y que son seguidas por los judíos. En cuanto a las religiones africanas, entre ellas se dan diversas similitudes, las cuales principalmente del consumo de carne se destacan dos. La primera es que al momento de realizar un sacrificio animal, el humano que haya hecho dicho sacrificio quedará con las características pertenecientes a este animal y ahora formará parte de él. La segunda similitud que se ha detectado es que se considera que algunas enfermedades son enviadas por sus antepasados. Entonces, para sosegar la enfermedad se debe realizar un sacrificio animal y posteriormente que la carne o el animal sea consumido por el enfermo y luego en comunidad. Ok, normalmente las religiones siempre han tenido una relación muy estrecha con sacrificios, con rituales donde están involucrados los animales. Entonces, siempre consideramos que los animales juegan un papel muy importante incluso en el mundo o en el universo mítico. Los mitos, como ustedes bien lo han escuchado, saben, son seres extraordinarios que participan como de ciertos juegos o roles dentro de historias sobre el mundo, historias sobre el hombre, historias sobre la naturaleza, y algunos de esos mitos han transitado de una cultura a otra. Entonces en los mitos encontramos normalmente que algunos animales tienen como un tabú, una restricción o alguna aversión. Entonces, por ejemplo, la culebra, que era un animal representativo para las culturas babilónicas en la civilización babilonia, después cuando los judíos tienen contacto con ellos les tienen aversión por ejemplo, a la culebra y le echan la culpa de algunos males a la culebra. Pasa lo mismo con el cerdo. Por ejemplo, el cerdo es un animal maldito en el Antiguo Testamento por la forma en que tiene la pezuña. Entonces algunos sacrificios de animales son permitidos pero otros no. Entonces se puede hacer el sacrificio de una oveja, de un cabrito, pero no debe hacerse el sacrificio, por ejemplo, con un cerdo. Eso en Occidente. En Oriente pasa igual, lo que conocemos ya con las vacas, o en el caso de, por ejemplo, del budismo y la compasión, algunos animales tienen mucha consideración por parte de ellos y otros se pueden. Entonces digamos que es el papel que juegan los animales en los mitos, y a su vez están representados en los ritos, que hay una relación muy estrecha, ya sea porque sirven para hacer los sacrificios o porque están rechazados, porque hay algún relato, alguna tradición que dice que con ese animal no hay que tener contacto. Incluso algunos llegan a ser tan estrictos que ni siquiera deben tener contacto con aquellos instrumentos o, por ejemplo, cubiertos que hayan tenido contacto con los animales. Entonces, si este cubierto, por ejemplo, se usó para degollar o tener el sacrificio de un animal, ni siquiera con ellos habrá que tener alguna relación, porque eso considera impuro a la persona. Yo no sabría decir si la carne en sí como tal, y podríamos diferenciarlo como con los vegetales. Más que el tabú frente a la carne, o el tabú es respecto como al origen de ese tipo de proteína o ese tipo de alimentos. Entonces, normalmente está relacionado con el contacto o el procedimiento que hubo respecto a la forma de sacrificar al animal. Entonces, algunas religiones también tienen que ver con ese tipo de cosas. No es lo mismo consumir un alimento, por ejemplo, la carne de un animal que sufrió un accidente, a la carne de un animal que fue sacrificado bajo unas condiciones. Entonces yo creo que también la forma en que se adquiere la carne, o la forma en que se ha hecho, crea mayor aversión o crea mayor repulsión. Normalmente nosotros en Occidente tenemos una mayor relación con la carne vacuna, y en Oriente tienen un carácter sagrado y un respeto a la carne vacuna. En el caso, por ejemplo, de nosotros los antioqueños o los colombianos, tenemos un consumo de carne, por ejemplo, de cerdo alto. Consumimos muchísima carne de cerdo, y
eso tiene como algún antecedente en relación con la forma como a nosotros nos evangelizaron o la forma también en que nos trajeron la religión. Yo creo que hay un asunto también de tradiciones y de contexto que hace que le demos mucha importancia. La sangre es uno de los temas más relevantes en las escrituras hebreas. La sangre tiene toda una connotación simbólica y espiritual. La primera vez que se hace mención de ella es en Génesis, cuando Noé desciende del arca. Dios le extiende su dieta alimenticia y le permite el consumo de animales, pero le hace una recomendación acerca de que él va a consumir la carne, pero la sangre la va a dejar fluir. Y le dice, no comerás carne junto con su sangre, porque la vida de toda carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación por los pecados. Así que Dios le está entregando allí unas razones importantes acerca de la sangre. La primera es que Dios es el dador de la vida. Y la segunda es que, como la vida de toda carne está en la sangre, Dios iba a utilizar la sangre como sustituto para poder purificar el pecado de aquellos que se acercaran a Él. El pecado contaminaba, los hacía ceremonialmente impuros, pero al derramarse la sangre del animal de un sustituto, la persona podía acercarse a Dios limpiamente. Existen otros grupos que tienen influencia en el consumo de la carne en la cultura. Entre ellos podemos encontrar a los grupos veganos, cuya ideología enseña que no se debe realizar ninguna acción que pueda causar daño al animal. Entre ellos está el consumo de su carne. Otro grupo del cual podemos hablar son los grupos ambientalistas, los cuales consideran o responsabilizan a la ganadería, principalmente la ganadería bovina, como uno de los principales causantes de los daños medioambientales, ya que según este grupo son responsables, primero, de gran parte de los gases de efecto invernadero, segundo, de la deforestación del planeta y tercero, de ocupar grandes extensiones de tierra que podrían ser ocupadas para producir otros alimentos. Diversas investigaciones recientes han publicado que el calentamiento global producido por el etanol derivado del ganado bovino ha sido sobreestimado. Lo anteriormente basado en un estudio publicado por la FAO en el año 2006, en donde nos indicaban que alrededor del 18% de los gases de efecto invernadero eran producidos por la producción de la carne bovina. Estas cifras nuevamente actualizadas por otra investigación realizada por la FAO en 2013, en donde se utilizó una diferente metodología, en donde esta nos indicó que no era del 18%, sino que los gases de efecto invernadero producidos por la ganadería eran del 14.5%. Sin embargo, dichos movimientos han contribuido con la formación de sistemas alimentarios sostenibles, en la cual la principal carne que se consumen es el pescado. Si bien estos grupos no están estructurados, también se debe tener en cuenta a las personas que no consuman carne por gustos, rechazos, intolerancias, zona donde vivan o nivel socioeconómico. Como nutricionistas consideramos que debemos aportar en la generación de medidas y estrategias que permitan a esos grupos la obtención de una alimentación adecuada, inocua, adaptada a sus gustos y que no vaya en contra de sus preceptos religiosos o ideológicos. Además de esto, promueve la generación de medidas que faciliten la obtención de alimentos preparados según las normas dietéticas de estos grupos en los diferentes servicios de alimentación. También debemos fomentar el acceso a la información de la crianza del ganado, su fecha de beneficio, su almacenamiento y distribución, para así mantener informados y mejorar las elecciones del consumidor. Por último, debemos conocer cómo se alimentan las personas o los creyentes de cada religión, tener conceptos claros de sus creencias o ideologías y hábitos dietarios para poder así crear tratamientos alternativos a los cuales tengan adherencia y no vayan en contra de sus creencias. Un claro ejemplo de esto son las guías de gestión pública de la diversidad religiosa creadas en España.